Arratsaldeon Danori, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y a todas, y esta tarde también con todos vosotros desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, desde la reserva de la biosfera de Urdaibai, preparados para dar una vueltita por el entorno para disfrutar de estas imágenes que nos deja las marismas de Gautegui Arteaga. Un abrazo a todos los que nos seguís, que sois un montón de gente que en todo momento estáis participando en el chat, desde el audio, Besarca del audio era desde Cáceres, Madrid, Burgos, Bilbo Tiqueré, María José. Me dicen que tengo eco. A ver cómo lo puedo solucionar. Buena tarde y una abrazada muy grande a toda Cataluña. Espero que, no sé, a ver, voy a intentar mirar lo de los altavoces, a ver, el micrófono. Y espero que ahora se me oiga mejor, pero tampoco puedo aseguraros, ¿no? Perfecto. ¿Algunos me oís bien? Saludos también hasta Esparreguera. Hasta Madrid, un abrazo para David. Y bueno, a todos Euskal Herria. Hello Lola. Y bueno, y Arratsaldeon Danori, por uniros todos estos días con nosotros para poder ver estas imágenes, preciosas imágenes de esta tarde de miércoles, con un ambiente además bonitísimo en lo que a veces se refiere. Ambiente de gente, no, desde luego. Pues aquí, desde toda la península, las islas, Europa, América, gente que nos seguís todos los días, veis la preciosidad del cielo que hay, un paisaje primaveral a tope, con toda esta serie de nubes que me imagino que son los Stratocumulus stratiformis que había hoy a la mañana, pero con el viento que ha arreciado, un viento bastante fuerte que ha estado pegando durante el mediodía. Ahora ha bajado un poco de intensidad, pero había algún momento que estaba bastante desagradable, pero bueno, y esa característica. Nos vamos a acercar primero a observar, creo que antes de que se vayan, a todo el grupo de espátulas que se nos ha acercado, que ha saltado de su islote y andaban comiendo en lo que es en todo el humedal. A Merigustendira, aquí se ven todas las espátulas adultas, como veis, con esa cresta que al viento les queda perfecta. Algunas que todavía están intentando tomarse un poco de merienda, pero que han estado sin parar durante todo el día intentando alimentarse de las quisquillas y de los peces que encuentran por aquí. Besarka handi bat baita ere Mungier arte, hasta Albacete, hasta Vigor, hasta Palencia, Sestaora ere. Algunos nos comentan que se acopla la voz, no sé. No creo que pueda hacer más. Algunos nos escuchan bien
Y aquí, bueno, y si no, pues las imágenes estas preciosas que no os las vais a perder, ¿eh? Aquí vemos a este grupo de espátulas que se ha acercado hasta el borde mismo de la marisma. Algunos estaban comiendo, pero creo que ya lo han abandonado. Ah, no. Aquí podemos ver alguna todavía que parece que tiene hambre o le ha llegado la hora de la merienda, que hasta 6 de la tarde. Ahora, bueno, viene muy bien. ¿Veis ahí como esta mañana también estaban pescando en la marisma con ese pico que hemos estado explicando? Besarka de batere, no es que digáis que amunategiri. Un abrazo increíble hasta Madrid, hasta también Madrid, Navas del Rey. Y os dejo aquí contemplando esta preciosa espátula que con toda tranquilidad, veis cómo mueve la cabeza y el pico debajo del agua, como si estuviera barriendo el agua, haciendo un barrido, diríamos, del agua, buscando esas quisquillas y esos invertebrados como o alevines de peces. A Ider le voy a enseñar ahora dónde está la costa. Trincher perere, ¿eh? Venga, a besar cada un día. Y aquí, mira, aquí veis una foto preciosa de la espátula cuando ha sacado el pico en su ambiente, en estas aguas someras de la laguna de Orueta, alimentándose. Y además da una sensación de tranquilidad. Ahora mismo acaba de comer alguna quisquilla, cada vez que levanta el pico, con esa cresta y con ese color naranja del pecho, que es el plumaje que suelen coger ahora mismo en época nupcial, en época de reproducción. Espátulas que verlas así en directo y sin molestarlas, por supuesto, pues cuesta mucho conseguir estas imágenes, ¿no? Y esto ahora mismo se está dando. Mira, aquí se cruza con una focha. ¡Ay, Axente! Sí, mira, gracias por recordarlo, lo tenía aquí apuntado. Arrastion Bilborere. Esta mañana hemos visto un correlimos que al principio me he emocionado, pero bueno, las emociones también, pues, también caen de vez en cuando. Y he repasado otra vez las imágenes, ya que no me he quedado nada a gusto con lo que os he dicho que era un correlimos menudo. Y he estado viendo las imágenes otra vez y creo que va a ser un correlimos común, que también es una joya dentro de los limícolas. Os voy a enseñar cuál es. El Territ Variant en catalá y un pilro común en galego. Y sí, me he emocionado mucho porque le he visto una actitud que normalmente los correlimos comunes no suelen tener, que suele ser un nerviosismo increíble, ¿no? A la hora de comer, que estaba súper cardíaco, así como si sería hiperactivo, ¿no? También suelen estar, pero me ha parecido, y luego viendo el tamaño y lo blanco que era por debajo, pues lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido que era un correlimos menudo, un Territ menut, chirrichiquía. Pero luego he repasado y creo que voy a recular, y sí, era un correlimos común. Preciosa ave, también por supuesto, además en plumaje nupcial, ya que durante esta época los correlimos comunes que pasan por aquí, y eso también quizás me había mosqueado un poco, pues suele tener ya el plumaje nupcial precioso, rojizo, que va cambiando hacia el norte. Pero no, yo creo que me he emocionado. Volveré a mirar las imágenes, ¿eh? Y a vosotros también os diría que echaréis para atrás
si podéis, o si no, veáis en el YouTube cuando se suba esa emisión de hoy a la mañana, y sobre las 12 menos 10 por ahí podéis ver a este limícola que me ha hecho emocionar creyendo que era un correlimos menudo, pero diría, eso es, como dices tú, Axente, menudo correlimos, pero menudo correlimos común. Esto no creáis que no suele ocurrir, que aquí todo desde luego no sabemos, y lo mejor suele ser recular, como habéis visto. No lo he metido en el censo diario, ya que solo deberíamos de meter en los censos las aves que estamos totalmente convencidas cuáles son. Y como veis también en las aves, pues hay mucha variabilidad, y hay correlimos que para diferenciarlos, sobre todo de plumaje de invierno y así, pues cuesta bastante. Pero, oye, por lo menos, mira, hemos podido aprender sobre lo que es un correlimos menudo, aunque no lo hayamos visto, y ver cómo esas aves tan pequeñas de los correlimos menudos van hasta la punta de Siberia, Laponia, al círculo polar ártico a criar, ¿no? Igual que lo hacen también los correlimos comunes, que mira, os voy a enseñar un correlimos común. Un segundo, para que veáis de qué estamos hablando, ¿no? Uy, a ver si tenemos suerte y vemos alguno bonito, aunque sea. A ver. Un segundo, que voy a buscar algún correlimos común, aunque sea en nuestras jornadas de anillamiento, para enseñaros cómo son. Bueno, si no tengo vídeos, es verdad. Ahora vamos a ver algún vídeo. A ver, mientras encuentro, tenemos un montón de material, solo que tenemos que llegar hasta donde está. Y aquí con estas 4 pantallas, pues a veces Calidris alpina. Perfecto. A ver, mira, os voy a enseñar el correlimos común, que es que durante estas épocas y a finales de abril, principios de mayo, nos pasa con estos tonos, con estos colores. Por eso me hemos quedado bastante. Os voy a enseñar ahí podéis verlos. Nos pasan, estos son los correlimos que creemos que invernan en la zona de Mauritania, y ahora mismo nos están pasando pero todavía un poco más tarde pasarán. También hay oleadas de paso de correlimos, y estos correlimos preciosos, que muchos de ellos se dirigen hasta zonas del Báltico y alguna subespecie, la Shinsi, hasta Islandia. Y voy a poner los dos para comparar, a ver si tengo también. Lo que pasa es que, mira, estas imágenes que estáis viendo son ahora en abril, pero no nos tenemos que... A ver, y no es para justificarme, pero también lo solemos ver con un plumaje como este que vais a ver, que ahora en invierno, normalmente, bueno, en invierno los vemos con este plumaje, y es el mismo que os he enseñado antes. Estos son en el rompeolas de Bermeo. En invierno, como suelen estar allí, los correlimos comunes. ¿Veis el pico que tiene? El correlimos menudo tiene el pico más pequeñito, más corto, quería decir. Y vamos a ver si encontramos algún correlimos Calidris minuta. A ver. A ver si encuentro aquí. Sí. Y aquí os voy a enseñar un correlimos menudo, que es con el que me he confundido
comiendo. Se le ve ahí como tic, tic, tic. Está bastante histeriquillo comiendo. Y es lo que me ha parecido antes. Ahora, también os pido que vayáis a las 12 menos cuarto y ahí, que veáis ahí entre todos los archivos claros el pequeño limícola que ha aparecido, pero estoy convencido que ha sido un correlimos común, no este, ¿eh? Este es el correlimos menudo. Sé que se puede confundir, pero preciosa, ¿eh? Preciosos limícolas, son todo un mundo. Y por supuesto que yo también me confundo. Y a veces, muchas veces, nos suele gustar creer que vemos, ¿no? Mira el bañito que se está pegando esta espátula. Estamos escuchando también un mosquitero al fondo. Sí, a ver, en primavera sé que los comunes también, Lola, tienen lo que es la barriga negra, pero es que este estaba en un plumaje que creemos que era un plumaje nupcial. No he sacado foto, pero bueno, está ahí. Luego lo podéis ver todos a las 12 menos 10, por ahí ha sido, echando para atrás. Y al principio no me ha parecido verla, pero luego me ha parecido, cuando he reculado, he dicho, uy, pero no, tampoco era tan llamativo, y todavía lo que es el plumaje del cuerpo lo tenía, yo creo que bastante invernal, por lo que me ha mosqueado un poquillo, porque por estas fechas ya estos correlimos, aunque hay algunos que todavía aparecen con ese plumaje invernal sin cambiar, ¿no? Y aquí está esta espátula que se está dando un baño buenísimo, da hasta envidia, aunque bueno, os tengo que decir que el agua está a 13 graditos, o sea que tampoco, no sé yo, mucha envidia a mí ahora con esa temperatura tampoco me daría. Pero aquí veis una espátula en el spa, intentando limpiarse todas las plumas. Un saludo hasta Alicante también, que mira, también nos siguen desde Alicante, desde Vergel. ¡Wow! Y desde Colombia, que también nos seguís. Tenemos amigos también en Colombia que quizás también nos estén siguiendo. Unos amigos galegos. Bueno, un galego. Correlimos de Temminck. Sí, correlimos de Temminck. Antes, además es más, por si acaso, he mirado a ver si tenía las patas negras ese correlimo que han estado, porque de vez en cuando nos aparece el correlimos de Temminck, y el correlimos de Temminck pues tiene las patas amarillentas. A ver, voy a intentar a ver si encuentro alguna imagen que podamos ver, pero son bastante complicados, a ver, no sé cómo se verán, pero mira, aquí bastante complicado, pero un correlimos de Temminck. A ver, voy a ver si encuentro otra que se vea mejor. Mira, este ejemplar que veis ahí, una cosita pequeñita también con un correlimos, tiene las patas amarillentas, verduzcas, y es ese que veis ahí, un correlimos de Temminck. Pero que bueno, también lo podemos confundir con un montón de clases de correlimos, ¿no? Y que yo también, de verdad, o sea, aquí lo solemos ver, pero son muy complicados también. Pero bueno, hoy hemos podido también aprender sobre estas preciosas aves. A ver si encuentro. Mira, aquí os voy a enseñar una foto donde hay un correlimos de Temminck y varios correlimos comunes y algún chorlitejo. Ahora mismo aparece un chorlitejo grande. Ese que veis ahí es un correlimos de Temminck, cerca de un chorlitejo grande. Y aquí el mismo correlimos de Temminck, pero entre ese que está en la mitad, uno un poco más pequeñito. Y bueno, como veis también son aves que para identificar también nos cuesta un poco.
Besarka handi basaiar arte ere. Y por supuesto que hay que tirar de guía muchas veces, solo que de vez en cuando nos emocionamos y como hemos dicho, ¡hala, cagada! Saludos también hasta Porriño en Pontevedra. Un montón de gente de Galicia que nos seguís. Eso es, las patas claras, el Correlimos de Temink. Y aquí vemos, ojo, es que hoy están preciosas. Hay unas imágenes de espátula, nos están dejando increíbles. Estas que se han dado ya al bañito, ahora a peinarse, a secarse un poco las plumas y a ponerse guapas. ¿Veis cómo les está saliendo en la garganta esa parte roja y amarilla que también le sale en época nupcial y ahora se le ve súper chulo? Joder, pues esa foto que sacaste en Indonesia es de una ardida, es de un tipo de garza, tipo como un martinete, pero no me atrevo a decir que sea un martinete, porque vete a saber en Indonesia las especies de garzas que hay, ¿no? Y la foto que nos pone Mai, sí, es Chirri Arrunta, es Chir da Culisca Chiquía. Es un andarríos chico, un bilurico bailón en galego. Es ese que nos ha mandado ahora mismo Mai en la foto. Voy a bajar un poco el micrófono porque el viento está a tope. Por lo que Raquel, el pájaro ese de Indonesia, pues una ardeida lo es, ¿eh? Y es de la familia, por lo menos de los martinetes. Tiene pinta de martinete, pero ay, no me atrevo. Y aquí estas preciosas espátulas que nos están dejando unas imágenes chulísimas. Estas espátulas que antes a la mañana os he estado comentando que estamos en contacto súper directo con gente que está trabajando en un grupo que hace proyectos de conservación y de seguimiento de estas preciosas aves en los Países Bajos. Y cada vez que vemos aquí que paran algunas, pues les mandamos un mensaje diciendo, oye, aquí están pasando algunas de las aves que van a criar ahí hacia vuestras zonas, ¿no? Y ellos lo agradecen, igual que nosotros agradecemos que cuando bajan en migración en septiembre nos comenten, oye, Dorta, que han salido aquí un montón de espátulas ya rumbo al sur y que esperemos que dentro de un par de días pasen, ¿no?, por encima vuestro. Y así suele ser. En esta ruta migratoria que tenemos del Atlántico Este, que va desde, ahora mismo en primavera, desde todo África hacia el norte, cruzan a la península. Por la península también tienen varias rutas, pero bueno, esta que nos pasa a nosotros por el oeste de los Pirineos, pues también sigue hacia el norte, hay un ramal que sigue hasta hacia Islandia, Groenlandia, Canadá, Terra Nova, y otro ramal que sigue hacia más al continente, hacia Francia, Alemania, pasan a Escandinavia, hacia Rusia. Mira, Ángel nos comenta que puede ser un martinete canelo de la familia de los martinetes, un Nycticeras caledoni. Chulísimo, desde luego, ¿eh? Solo que muchas veces yo suelo decir, estoy acostumbrado aquí ya a las aves que tenemos por aquí, ¿no? Que muchas veces pues solemos comentar que son aves, bueno, sobre todo las pequeñas, pues son marroncitas, pequeñas, aves marrones y pequeñas, ¿no? Pero claro, dentro de esos marrones también hay matices. Hay marrones más claritos, marrones más oscuros. Hay todo tipo de marrones, con pintas. Y la variabilidad de pajaritos marrones que tenemos es increíble.
Y ya solo con eso ya, yo creo que se necesita toda una vida, o dos, para poder llegar a identificarlos, comprenderlos y saber qué es lo que hacen, ¿no? Y luego muchas veces nos acercamos, pues a mí me suele pasar, ¿no? Que amigos que me comentan ahí sobre aves, familia incluso que tengo en Centroamérica, aves que les llegan al jardín, empezando de esos colibríes a todas unas aves que, son como joyas que están volando, joyas metalizadas, de color verde, azul metalizado, y muchas veces, me da hasta pereza empezar con esas aves, ¿no? Por lo que yo me quedo con estos pajaritos marrones, con distintos matices, por supuesto, y estos blancos y grises, aunque tenemos también nuestros pájaros con gran colorido, ¿eh? Nos comentan también a ver si por aquí se puede ver el chorlitejo patinegro. Se deja ver de vez en cuando, pero en muy contadas ocasiones, y sobre todo en las playas, en migración, en la costa a costa. Y lo que ocurre en la costa a costa es, quitando este mes que estamos en confinamiento, pues que la costa y nuestras playas, pues ya sabéis cómo suelen estar. Pues suelen estar a tope, sobre todo cuando hace buen tiempo. Y eso pues les molesta de sobremanera pues a todas estas aves que utilizan esos lugares, ¿no? Y las zonas de varado de esas orillas de la playa para poder alimentarse, ¿no? Que las limpian día tras día, algo que en invierno pues nos parece un poco... Pero bueno, eso es lo que pasa. Y sí que hemos tenido ocasión de verlos, pero de verlos fugazmente. No es lo mismo que estos archiveles claros que día tras día se acercan hasta aquí. Menudo vendaval tenemos, que hasta los archiveles claros están ahí mirando hacia el viento. Y como nos dice Nieves, el martinete, esa preciosa ave que la hemos podido oír, pero... Y el otro día me salió una Night Heron en inglés, Amilchoria, euskeraz, pero en galego y en catalán creo que son Garza de Noite, y creo que tienen unos nombres que dicen que sí, que son aves que sobre todo su actividad la realizan de noche. Martinet de nit en catalán y Garza de Noite, perdón. Y bueno, os voy a comentar también que hoy también nos han llegado noticias de que en el estuario, no aquí, es una pena, sino, bueno, os lo enseñaría enseguida, nos ha llegado otro tipo de limícola que os lo voy a tener que enseñar en foto, pero un limícola que es increíble. A ver si lo conocéis, me imagino que muchos de vosotros sí. Os voy a enseñar algunas fotos. A ver, venga, esta misma, que la hemos podido ver en el estuario, en el exterior. Ahí va. Ahí veis que están medio camuflados estas aves con esos ojos grandes, amarillos. Estas dos que están ahí camufladas en unas dunas que hay aquí. Esta que está de pie. Unas aves que preciosas, que cada vez quedan menos. Tienen unas zonas de cría en la península, por ejemplo, podemos verlas. Pues se trata de el alcaraván. Besarka dira forura arte ere, bakit forutik, hainbeste gente jarraitzen gaituela. Y el alcaraván, que veis aquí, se han podido ver varios ejemplares hoy en el estuario exterior. El torlit en catalán y el alcaraván en galego. Stone Curlew en inglés. Eta en euskera tiene un nombre precioso, por lo menos a mí me encanta. Atalarra. ¿Cómo suena, eh? Atalarra. Y Lluís, moltes gràcies, Torlit en català.
Y hasta Castellón también un saludo desde aquí. Felipe nos manda unas fotos también preciosas. Os voy a enseñar alguna foto más de esta ave, que yo siempre, no sé, igual será cosa mía, ¿no? Pero siempre le he visto como una ave que está siempre como enfadada, ¿no? Tiene un aspecto como de enfadado, como de mala leche, no sé. Pero es una ave preciosa, que además está sufriendo un montón, porque cría en áreas abiertas. Está sufriendo un montón con la agricultura intensiva. En zonas de Francia donde cría el torlit, el alcaraván, a Talarrac, pues ha bajado la población incluso hasta un 26%, casi un 30% menos de alcaravanes que crían en esa zona. Y en la península está ocurriendo lo mismo. A Talarra. Y sen polita euskeraz, Ahí va, Pernileiro. Pernileiro, qué buena en galego. No. Esto, pues mira, para andar con limícolas, esta es la foto que he sacado, nada, 5 minutos antes de venir con vosotros, a las 6:05, ya que he visto unos andarríos grandes que estaban en la parte de la laguna donde yo veo, desde el Bird Center, porque yo lo que veo desde aquí, desde la pantalla esta, no es lo mismo. Ah, no, y Diego, no está ahí el alcaraván, Estamos viendo otras aves, pero ha salido el tema del alcaraván. Pero aquí estamos viendo ahora en esta foto un andarríos grande, para que sepáis que también están aquí todavía, Solo que están en la zona de atrás de la laguna, que con esta cámara, pues como podéis ver, no da. Otra especie preciosa que ha aparecido hoy a la tarde. Esta foto de estas tarabillas norteñas que ya nos están llegando desde África. Mira, nos comentan aquí que en la Sierra Salvada cría entre Vizcaya y Burgos. En esa, es una zona increíble. Nos comentan también a ver si nos llegan los chorlitos carambolos, y sé que hay citas así en algún monte en bastante altura, en alguna charca de esos montes, pero yo mismo no los he visto. Y a ver si llega el abejaruco. Pues el abejaruco de vez en cuando lo vemos. Debe haber alguna población al este de Francia, y algunos pasan por aquí, pero es avis rara para nosotros. Alguna vez lo hemos visto en algún cable y casi lo hemos confundido con un lorito, creyendo que se le había escapado a alguien. Pero aquí podéis ver estas tarabillas norteñas, macho precioso, que han estado y que están hoy migrando por esta zona. Voy a enseñar alguna fotito más de estas preciosas aves que pasan el invierno en África y ahora se dirigen al norte. Aquí no crían. Aquí tenemos la tarabilla común, que es esta de aquí, preciosa también. Bueno, precioso este macho, Picharchar burubelza en euskera. Picharcharra, pues más o menos con el sonido que hace, ¿no? Un bichar común en catalán. Y la otra, el bichac rogen, creo. No sé cómo lo he pronunciado, pero el bichac rogen y el bichac común. Dos preciosas aves. Esta, que nos migra ahora mismo desde África hacia el norte a criar, tarabilla norteña. Preciosa. Picharchar navarra. Picharchar navarra, que quiere decir con blanco y negro, ¿no? Ah, sí, nosotros aquí tenemos un archivo de fotos increíble. O sea, desde aquí, bueno, increíble no, tenemos fotos que solemos sacar, pues, a todas las aves que se acercan, ¿no? Ay, gracias, Ángeles. Pichac rogenc.
Y chasco norteño. Un chasco. Mira, si nos fijamos, todos los nombres que hemos visto, menos la de la taravilla, en castellano, son todos onomatopeicos. Pichar, charra, que es el sonido que hacen. Ahí suelen andar. Winchat, que también es en inglés. O Stonechat. Stonechat es la común. El bichac, que me imagino que será por lo mismo. Y el chasco. Qué buena. Y nos comentan a ver si la taravilla norteña y la collalba gris migran juntas. Y pues están coincidiendo. Y va a ser que sí. Porque ahora mismo están coincidiendo un paso de taravillas norteñas y de collalba gris. Preciosas, ¿sabes? Y hay gente que le gusta más la nuestra, la de casa. Está bien chula. Pero la otra, todos los kilómetros que recorre en su migración es increíble. Aupa Nieves, ¿qué te has pasado al chat? Perfecto, al chat del directo. Sí. Eta chamillo cha ya se choriden. Me preguntan en euskera a ver si sé cuál es el chamillo cha. Y chamillo cha sí. Chamillo cha es el herrerillo. Amilo cha. Un ave que suele estar en nuestros comederos. Es una gozada. Y es un ave bastante común que ahora mismo están en todas las cajas nido que colocamos. Están, bueno, criando, que da gusto. Estamos hablando del herrerillo, amilocha en euskera, mallerenga hablaba en catalán y ferreiriño azul en galego. Bueno, y vamos a seguir también con la visita porque si no, nos vamos a acercar aquí con estas anátidas. Y de verdad, sí que merece que vayáis metiendo fotos, tanto, bueno, todos los que tengáis, pues para poder comentarlas, porque son fotos preciosas las que estáis mandando. Todo el mundo, Axente, Felipe, y, bueno, Antoni, todas esas fotos preciosas que mandáis. Yo también intentaré enseñaros también las que tenemos aquí. Y gracias desde luego, porque estáis haciendo súper ameno. Y ¡wow! Una collalba rubia. Eso ya es... Aquí pues no la solemos ver. Aquí la única collalba que vemos es la collalba gris, que el otro día os enseñé. Preciosa. Os voy a enseñar alguna. A ver. Ya que nos hemos metido en fotos. Yo me encanta que me llevéis vosotros también y vosotras lo que es el guión de la visita esta que estamos haciendo. Mira, os voy a enseñar aquí una collalba gris preciosa. Ahí la podéis ver en este vídeo. También en este otro. ¡Buah! Increíbles estas collalbas que se nos están acercando ahora desde África hacia el norte. Bueno, una collalba negra. Una preciosidad. Pero para eso hay que ir bastante al sur, ¿eh? Bueno, nosotros. Ahí veis esta collalba que veis ahí en el prado. Preciosas las collalbas. Que a ver si algún día de estos los podemos ver. Pero hoy, como os he dicho, con el vídeo también grabado en directo de estas preciosos, no sé cómo decirlo, preciosas taravillas norteñas, que esto es lo que hemos sacado desde aquí. O sea que en un cachito de carrizal pues estaban estas dos
Ahí veis con el viento que hace, cómo andaban. Y lo que nos indica que ahora mismo están pasando, y estarán pasando a cientos y a miles, me imagino, que encima de nosotros, en sus migraciones hacia el norte. Esas pequeñas aves que, como nos ha dicho Nieves, hacen miles de kilómetros. Sí, sí, un colit en catalán, colits, las collalbas. En Toledo tenéis una preciosidad, Felipe. Aintzane galdetzen digo, Aintzane nos pregunta a ver si se pueden ver en Huesca a 1500 metros de altura, y por supuesto que sí. Por supuesto que se pueden ver. Txamilotxa, arratieran, bai? Hemen ere, txamilotxa. Amilotxari, al herrerillo. Estoy contestando algunas preguntas que se nos están haciendo de YouTube. Y vamos a seguir un poquito. A ver, antes de pasar el euskera, que lo tengo que pasar enseguida. Y disfrutar de estas preciosas imágenes. Mira, aquí se nos han juntado las cercetas con los ánades reales. Qué fotos más chulas, Felipe. Nos está haciendo examen. Nosotros muchas veces, gente que solemos estar en formación, aquí dos cercetas preciosas, comiendo ahora mismo. Estas aves también, que se tienen que ir para el norte algún día de estos, pero bueno, todavía siguen con nosotros, y bien, que sigan. Enseñaros también, es que ahora está apetado. Mira, está el comedero con verderones, machos y hembras, un carbonero, un gorrión. Bueno, está chulísimo. Todas estas aves pequeñas, ¿no? Batez ere, chorruak, verderones, el carbonero, la mallerenga carbonera, el ferreiriño real y cascabelza, os quedas, great it en English. Y también arratian txamilotxa esaten da, baina oneri txamilotxa hundia ere esatez ai hemen. Ahí está el carbonero. Bai. Beteta. Nos preguntan a ver dónde se pueden ver las fotos que se envían aquí. Pues creo que quedan en el chat. No sé si se pueden bajar, si se pueden descargar. Yo, para las tecnologías soy bastante malo. Un saludo a Yonander, que está usando la cuenta de su madre. Y te estaba llamando Nieves, pero mira, desde aquí en adelante, pues... Mira, y aquí a xente nos manda un vídeo precioso de un agateador, Guerrichoria, euskeraz. Y ahora, mira, ahí podéis ver un amilotxa, un herrerillo que ha llegado ahí al borde del comedero. Uy, le ha echado el gorrión este. Pero está el comedero que, bueno... Seona. Y ahora ya pasamos hasta la cámara. Voy a poner, a ver, otra vez las imágenes de, si podemos, de las espátulas. Seguían también las garcetas grandes. Solo que no sé ahora dónde, pero bueno, vamos a dejar ahora con las espátulas. Y yo, ahí viene, que se me ha ido la cámara hasta donde no quería, para pasar a la retransmisión de euskera y comentaros que mañana a la mañana intentaremos estar a las 11 en punto, pero tenemos también trabajos de mantenimiento de la marisma. Tenemos que meternos a la marisma, pues,
un par de compañeros y yo, pues en estas épocas del año, antes de que empiecen a criar las aves, sobre todo las aves acuáticas, nos tenemos que meter en la marisma para dejar zonas libres de vegetación para que, como podéis ver, se puedan acercar las aves. Por lo que mañana muy temprano a la mañana nos vamos a meter para intentar molestar lo menos posible, y que a ver si para las 11 nos da tiempo para estar con todos vosotras, con todas y todos vosotros, y seguir con estas preciosas retransmisiones que, gracias a vosotros, que la hacéis súper llevadera, ¿no? Con las preguntas, con las fotos que metéis. Es una gozada, es un lujo contar con todos los espectadores y espectadoras que tenemos, ¿no? Y bueno, y mañana pues intentaremos estar a las 11. Si no, pues pondremos un anuncio aquí por debajo, o lo que sea, pues que no es posible o lo que fuera. Seguirá el directo, por supuesto. No se nos verá a nosotros desbrozando, porque no creo que seamos muy bonitos para ver. Pero tenemos que entrar en la marisma para poder desbrozar sobre todo estos islotes que ahora, como veis, se están cubriendo de vegetación. Mucha vegetación que no deja espacio a lo que les gusta a las aves, que son las zonas libres y zonas... Nos comentan a ver si podéis ver. Veréis los resultados. Porque nos da un poco corte ahí estar desbrozando nosotros y... Bueno, a veces quizás de repente aparezca alguna imagen. Pues mañana... Pues eso, un abrazo a todos, una abraçada molt gran hasta Cataluña, fins ara, fins demà, y hasta mañana a todos. Y si no, podéis seguir ahora con la retransmisión en euskera, que lo vamos a empezar ahora después de ver el Urdaibai Center.
Me katxiz laporra. Parkatu, ze hitz egiten egon naiz neure buruarentzako bakarri, ze mikrofonoak enduta ukidut, eta arratsalde ondan hori, berriz ere, minututxo batzu pasatu dira, zuekin egon zenetik, gaztelerazko ibilbidea egin dugu, eta ontxe euskeraz egiteko prest. Ikusten dozu ezelako, irudi politak usten dizkigun, apirilaren 15 arrasti honek. Eskerrik asko zueri guzti hori, bat egiten duzulako gurekin, eta zuek, zuen galderekin, zuen argazkiekin eta egiten duzulako oso erakargarri ibilalditxo hau. Orain bai entzuten dala uste dut, ze hemen daukat botoi bat, batzutan kendu egiten dut, tragotxo bat hartzeko, eta gero astu egite zait batzutan ematia. Eta hemen lehen galdetu digute, ea zertzu diren, hemen ikusten diren txori zuri hauek, eta mokosabalak direla, esan behar dizuet, ze galdera euki dugu, txe jarraituko dugu, ibilbide txarekin. Hementxe ikusten dituzue, orain lo, bueno, danak ez, hortxe ikusten da mokosabal bat, beraz, hortxe erantzuna. Eta, benetan, denoi komentatzen dizuet, parte hartzeko txat honekin, erresa da parte hartzea, anonimo ere parte hartu alduzue, eta behintzat gurekin gauzak partekatzeko, eta ze bakoitza leku batetan gaude, orain momentuan badakit, leku guztitako jendearekin bat egiten dugula, penintxula osoko jentea, estatu osokoa, Ameriketatik ere jarraitzen gaituzte, Kolombiatik, Txiletik, Argentinatik, El Salvadorretik, Chicagotik, bakit Nueva Yorketik ere jarraitzen digutela Brooklynetik, bertatik, eta bezarka handi bat, dan horita, nola ez, Euskal Herri osoko jendeari, arratsaldero ere, eta goizero gure artean egoten zareten guzti hori, eta hemendik, gure aportazio txiki bat, behintzat zuen etxetan arte, naturako lehiotxo bat eramaten, eta ez bakarri naturakoa, natura eta inguruan dauzkagun altxor guztietakoa, Urdaibaiko biosfera reserban aurkitzen gara, Gernikatik 5 kilometrotara dagoen herritxo batetan, Gautegi Zarteagan, Paduraren bihotz-bihotzian, eta gure inguruan leku ezagunak ere badaude. Zer esanik, gugeu, baina hementxe ikuste dituzuen mendiauen atzean eta hementxe alboan, Omako bailara dago, baina ezaguna, Ibarrolaren margoak edo baso margostu horrekin, Magal honetan, hemen ikusten dugun mendi Magal honetan, hortxe behan, erdi-erdian, hortxe dagoz Santimamineko kobasuloak, ikusteko eta bizitatzeko be primerako lekua, eta zer esanik ez, mendian gora eginda, Ereñozarreko tontorrera iristen garela, eta hementxe kontatuko dizuet egunen baten historia, baina hementxe San Migueleko ermita, hortxe kanpaia ikusten da ere, eta hor badago bizitara joateko eta eskalaguna edo mutilaguna topatzeri nahi baldin badozue, bertara joan da kanpaia jo beharko duzue, eta esaten dute suerte ematen dutela. Beraz bakizue, ona puntara zetorri, erresa da, igotzen, batez ere, noski, etxeratze agindua amaitzen den momentuan, eta hemen, bakizue, hor kanpaiko sok hartu, emon kanpaikada batzuk, eta aste betean, mutilaguna edo eskalaguna, klak, listo. Batzuk esaten dute, bueltak eman behar zaizkiola ermitari, baina, gero, bakoitzak daukan fedea, ez da? Eta hori bai, Jonek esaten digu,
zelako bistak dauden leku honetatik, da benetan Euskal Herri osoa ikusten da. Batzutan eguraldi ona, bueno, Aiako harriak eta ikusten dira primeran, gero Endaiako kostaldea eta Donostia bebai, batzutan oso argi ikusten da Getariako arratoia ere, eta bueno, beste alderantza ere, pila bat, matxitxakotik aurrera, Burgosera arte mendiak eta eguna argi baldin badago, eta garbi, atzo zaren du moduan, ezetasun gutxirekin oso garbia dagoenean eguratxa, Pirineoak ere ikusteko aukera. Beraz, ezin duzu fallorik egin, ona bueltatxo bat emotera etortzeko. Eta bueno, noski, kultura mailan ere eta historia mailan leku hau aspaldidanik gizakiak erabili duen lekua. Uste da, hasiera batetan, brontze aroan eta harinago hor, bazegoela hor leku bat, kultoko leku bat edo, baina gero, bakizue, horrelako tontorretan eta horrelako lekua zeuden lekuetan, sartu zen Eliza, eta, hortxe, plaust, ermitatxo bat, baina ermita baino lehenago ere, bazegoen gaztelu bat, Gertaroaren bukaeran, Nafarroakoa, uste du, Nafarroko erreinukoa, eta hortxe kontrolatzen zen, hortik itxasadar osoa, ze egia esan, hemen ikusten duzuen mendi hau, piramide itxurakoa, leku guztietatik ikusi daiteke, Kearearrizko horrelako piramide bat, eta leku guztietatik ikusi daiteke. Hemendik galdetzen digute, ea nondik igon, ona, ermita honetara, eta behitu, politena da Santibaminetik, Arteagatik ez saiatu igotzen, ze galduko zaretez, ez dago biderik, baina Santibaminetik, Lezikatik bertatik, Kobatik ondotik irtetzen da bide bat, eta bide horretan jarraitu ikusi egingo duzuena da, bakit apurtxoa gogortxoa da, baina bueno, ez hainbeste, Magal guzti hau igoko duzu, hementxe, orantxe ikusten duzuen magal hau, betik gora igongo duzu, 3 ordu laurden edo ordu erdi pasatxo, badago jendea korrika egiten duela, baina nik ez dut ulertzen nola kapaz diran, edo bestela, bestaldetik, salto egingo dugu, Ereñotik, etorrita, Gautegi Arteagatik Lekiterako bidean, Ereñorantza hartu, eta Ereñotik badago bide bat ere, kotxez ere egin daiteken abatzuta, baina oinez ere, noski, eta Pinadion ertan arte ailegatzen da. Eta hortxe dago, horrelako habilitatuta Pinadionetan aparkaleku bat, eta hemendik 100 metro eskaz, bueno, asko gehiago ez dago, ermitaren ondora. Esan dizuet, kulturalki bistak ikusteko eta primerakoa, baina baita ere hegaztiak ikusteko. Hegaztiak ikusteko ze hemendik hainbat eta hainbat dira, pilo bat pasatzen diran hegaztiak. Batez ere harrapariak eta ikusteko oso, eta gainera oraingoak egun onak dira, baina egon barra daukagu, eta hor galdetu digute ere ea Zaizuria, alimotxa ikusteko aukera eta bai badago, eta inguruan egite dute abia, eta arazo bat izaten da normalean eskalatzaileekin, ze badagoz jartzen du, ezin dela eskalatu garai batzutan, baina badago jendea kasu zipitzik ere ez duena egiten, sartzen da, eta bakarrik egun batetan, arratsalde batetan, ordu erdi batetan, 5 minututan sartze gaitik, Zaizuriaren ugalaldi guztia zapustu daiteke minututxo batetan. Beraz, izan gaitezan zentzudunak, eta Zaizuriak eta abi egiten daudenean mesedez, inguru hauetan, horrelako inguruetan, ez zibilia eskalatzen, da gainera ikusten baldin bada, urtero saiatzen dira, eta urtero egoten dira abiaren galerak, batez ere, aktibitate horregaitik. Beraz, hortxe, Ereñozar da, guretzako egia esan, simbolo bat da,
ze leku guztietatik ikusten duguna da, eta ontxerak utziko dutzu eta ber, ez dakit topatuko dudan, argazki batzuk bertatik ikusten dena, bueno, ez dena, baina hemen erakutsiko dutzuet hortik, Ereñosar puntatik zelako paisajea ikusten den. Hortxe, ermita horretatik ikusi genezake goigoitik padura guztia, hemen Muruetako tximinia, Busturiko eta Muruetako auzo guztiak, San Cristobaleko auzoa, hemen lehenengo ikusten dena hortxe, San Cristobaleko inguru hau, Madariaga dorretxea edo orain Ekoetxe Urdaibai dena, bizitatzeko paregabia Busturiko San Bartolome auzoa, atzera botatzen badugu, San Bartolometik Altamira eta bebai ikusteko aukera izango genuke, baina apurtxo bat barrurago gelditzen diranak. Zoragarriak benetan, hemendik ikusten diran paisaiak, hemen Arteagako gaztelu, hemen eskinatxo batetan ere ikusten duzuena, gaztelu benetan polita, ontsa erakutsiko dutzuet, gaztelu horren dorrea, hemen txe, erdian ez, barkatu, orain irudionekin, hemen ikusten duzue, gaur behitu, hasi gara, saio hau, apurtxo bat, historiatik eta hemen dauzkagun beste, altxor kultural batzukin, mugitzen ez da, hemen ikusten duzuen, gaztelu horren torrea, Gauztegi Arteagako gaztelua garai batetan, Arteagatarren dorretxea izandakoa, orain inok ere hortxe ikusten diran lau arresiko lau dorre horiek, bi originalak omen dira, ez mila, bederatzireun eta 80 pikukoak hor dorretxe bat zegoen, Ertaroan, bederatzireun garren urtean hitz egiten abil, eta gainera badakiten nortzu bizi ziren, da Martin Roiz izeneko bat, eta, bueno, gauzasko dakigu horriri buruz, eta gero Arteagatarrenak izan dira, eta hortxe, bakizu ezlako gudak, eta gonziren hemen inguruan Arteagatarrak, Madariagakoak, gero Urdaibaiko dorrea ere albotik ikusi daiteke Forun, Moixikakoa ere, eta, bueno, Amerik ikusten da, dorretxe honetatik, zelako eskualdea zeukaten, Osolloko auzoa, oso auzo polita, gure ondoan da ona, nekazal turismo primerako batekin, hortxe ikusten duzuen etxe handi hori, 1600 etxe bat, baserri etxe bat, baduran gainean tontor batetan, Osolloko errota, hemen ikusten duzue, Marea errota, guk hemendik ikusten duguna, baina gutxitxo ikusten dugu, erakutsiko dizuet hori be, gaur, baitu, ziko gara inguruko biratxo bat emoten, ontxe erakutsiko, hortxe, San Migueleko puntatik ikusten dana, Ereñosarretik, baina hemen erakutsiko dutzuet, eta gero txorietara pasatuko gara, lasai, hemen, hortxe ikusten duzue, Osolloko errota, bai irudi hauetan, eta bai, oraintxe momentuan gure kamaratik, mareekin dabilen errota, hau, atze guzti hau antapara moduan erabiltzen zuena, presa moduan erabiltzen zuena, eta, beste, amentxe, guk ikusten dugun Urmaela, hortxe, beste irudiren bat, hemen, Muruetako telleria, hurbildu daiteke ere, erakusten abilena, eta ikusten dandik mendipuntatik, hemen, hortxe ikusten duzue, Muruetako telleriako tximinia, baina orain konponduta eta bizitatzeko leku zoragarria ere, baduran bertan, dagona, zelako itxura daukan padurak inguru honetan, kanaltxoz josita, hitzak, Nekesoloko ingurua, Gautegi Arteagako gaztelua eta inguruak, hemen Arteaga Uria auzoa eta atzean Urmaela, Oruetakoa, eta aurkitzen dudan, bai. Eta hemen, San Migueleko dorretxetik, ermitatik, Urdaibai, zenterra, eta ni neu ontxe, hemen bertan nago, hemen tetsuan dauzkagun
panel solar guztiak, eguzki panel guztiak, eta nola Urmaela gure atzean inguruko baserriekin, baserritar hauek dira entzuten direnak lanian, hemen Baraiz baserria, hauntxe, oso baserri polite, artia, beste baserri zar bat, baina orain berriztuta da ona, Abostei, bueno, hainbeste eta hainbeste, Kerixene ere ikusiko dugu, gure auzokoak, hementxe, behitu, hortxe, Kerixene baserria izan dakoaren irudi polita Berzenter alboan. Beraz, gaur, behitu, hortik hasi gara, San Migueletik, eta orain, noski, hasi beharko gara txoriak ikusten ere, dinonik. Ze gaur, hainbat izan dira agertu diakuntzenak, baina lehenengo hurbildu gaitezan joan aurretik gozatzera, apurtxo bat, mokozabalekin, hortxe dagoz. Nola saltzen duena, hombre, berton bizinaz eta azkenean, enez kexatzen zelekutan bizi garan, eta egia esan, hainbeste gauza ditu ikusteko, Urdaibaiko biosfera erreserbak, Busturialde gozak, eta behitu, orain ikusten dira, mokozabalak, erreklamoa egiten, norbait deitzen, beraz ez dakit goitik etorriko ote diran gehiago, baina hortxe ikusten dira, bere erreklamoa egiten, daukaten moko berezi horrekin, galdetzen digute ere zentroaren ondoan, karabanekin lo egiteko lekua dagoen, da noski dagoela, dago aparkaleku bat, karabanantzako, iturria eta urzikina botatzeko lekuarekin, ez dago argindarrik, baina, leku nahiko lasaia da, eta 21 karabanantzako ero, uste du lekua badaola. Horantxe barrizte kontuetan ibili dira, eta nik uste du merezi duela, arratsaldeon Bermiora ere, tamen mokozabal polit batzuk ikusten ari gara orain, gainera ezai entzuten, baina erreklamatzen daude, mokoa igotzen dutenean, benetan politak, norbaiti deika, ikusten zulako moko zabalak dituzten, oso ondo adaptatuta lehen esan dugu moduan arrainak eta arraintxoak behitu, gainera orain udaberri garaian paparra laranja kolorekoa jartze zaie eta justo mokoaren azpian, hor lepo inguruan saman, iztarri bueltan, gelitze zaie horrelako horia eta gorria agertze zaie garai honetan oso deigarria eta erabiltzen dutena beraien artean bikotea bilatzeko eta oso politak. Sí, asiente. Ese castillo tiene una piscina en una torre y un jacuzzi en una de las habitaciones preciosa. Bai, orain gaztelua, lehen asiente komentatzen digu Galiziatik, oin hotel moduan dago, oso hotel polita eta jatetxe izugarri ona. Bez, badakizue, plan bat egitea nahi baldin baduzue, hor daukazue gaztelua, eta ikusten baldin baduzue Google Earthetik, asientek ikusi duen moduan, ikusiko duzu zelako piztina daukan. Hori, dorre hori, gainera hartu daiteke, baina hemen mokozabalak. Benetan, gaur, beraikin gozatzen gabiltza, goiz da arratsaldean, behitu, hor deika dabiz, erreklamoa egiten, lepoa altxatzen duten bakoitzian, bere luma kaidian dituztela, mokozabala. Hegazti, benetan, polita eta esango dutzu bainera, Urdaibairako, nik uste dut, simbolo bat, ze Urdaibaiko biosfera erreserba sortu zenean,
Hegazti hau ere kontutan izan zen, ze konturatu ziren Europa osoko mokosabalen euneko 80 erabiltze zituela, dik esango nuke Euskal Herriko ezeguneak, batez ere kostaldeko ezeguneak migrazioan. Urdaibai, Txingudi, eta bueno, hori dela eta ez dela babes legedi bat ere sartu zen, eta guretzako beti simboloa. Urteak dira, bakarrik etortzen zirena migrazioan, eta ordu gutxi batzuk egite zituzten, ze beti enbarazuren bat sortzen zen jentearekin eta beti joan egiten ziren, mareatxo bat edo aguantatzen zuten, baina orain, Urmael hau dagoenetik, egia esan, urte guztian ikusi dezakegun hegaztia da. Oin bakarri falta zaiguna da, hemen abia egiten gelditze. Hori ja izango zen, amets bat. Hemen ikusten dituzue, 3 mokosabal heldu hauek, benetan, irudi politetan, haizeak zelan ematen dien, eta nola lumak atontzen, benetan politak. Hurbilduko gara ere Urgeza inguru honetara. Beste hegaztirik ikusten dugun, da bai, hemen uste dut murgilari bat edo etorri dala, baina hortxe atzian sartu da. Bai, parkatu Amagoia, lehen galdetu duzu eta ez dizut erantzun. Martin Arrantzalerik ikusi baldin badugu, ez tot ikusi behentzat, nik gaur, ikusten dugu ingurutik, baina da hegazti bat, ziztu bizian pasatzen dela normalian, eta orain momentuan ez dauka hemen olan gelditzeko lekutxorik edo pausalekurik, baina benetan nahi baldin baduzu erakutsiko dizuet, ze hemen Martin Arrantzale benetan politxak grabatzeko aukera izan dugu, eta lehenago eta behin erakutsiko dutzuet. Bada denporatxo bat erakutsiko nizuena ere, argazki hauek, bideo hauek, baina berriz erakutsiko dizkizuet. Neguan grabatutako irudi batzuk dira, mentxe bertan, eta ikusten da hor Martin Arrantzalia, orantxe ikusten zabiltzaten Urgezako leku horretan, nola uandre bat harrapatu duen, eta uandreari paliza, itzela, ematen ari den, hiltzeko noski lehenengo, eta baita ere, biguntzeko, zur guztiak eta apurtzeko, gero erresago jateko. Hemen Martin Arrantzalia. Badakit katalanez blauet dala, baina galegoz astu egin zait, baina ontxe saiatuko naiz aurkitzen. Eta blauet katalanez eta pikapeixe komu galegoz. Martin Arrantzalea. Kingfisher. Ingelesez da Eisvogel, bakit dala neerlanderaz eta uste dut alemanez ere Eisvogel. Izotzeko hegaztia. Oso polita. Eta erakutsiko dutu ere zelako artista dan, hau ez da guk grabatutako bideoa, baina zelako artista dan, saiatuko nazamen irakusten, nola arrainak harrapatzeko nola botatzen dan, hau dokumental batekoa da, baina idea bat egiteko nolako jaurtiak egiten dituen uretara, eta oso irudi politak Martin Arrantzalerena, baina orain momentuan gure artean ez da ona. Egongo da,
banaka batzuk egoten dira abia egiten dutenak inguru honetan, baina gaur behintzat nik neuk ez dut ikusi. Jarraituko dugu. Beitu, hemen honek, bai, honek egunero ikusten ditugu eta hala eta guztiz ere beti gozatzen dugu beraiekin. Hemen 5 kopeta zuri. Galegos oso izen polita doka, beti esaten dut. Demo negro. Diabru beltza. Ez da izagetik diabrua, baina bueno. Euren artean, bai, liskarretan ibiltzen dira, baina oso hegazti politak eta belar jaliak ikuste dituzu, Eta hor fondoan entzuten den doinuekin, hortxe entzuten dituzue txilinportak, kuliskazuriak, denetarik apur bat. Haizea ere, gaur gainera haizea fuerte jotzen dabil. Jarraituko dugu, aber, limikola txikirik ikusten dugun. Esan behar dizuet, oraindik gaur egun ere, eta arratsalde honetan ere, istingorrak gure artean segitzen dutela. Goizean 3 ikusi ditugu, arratsaldean 1 ikusi dut, baina hemen beitu. Sanka Luzia. Jon Anderre komentatzen digu, Sotos del Ebroan ikusi zuela, eta bai, leku zoragarria dira, urra eta arraintxoren bat dagoen lekuan, hantxe. Beste Sanka Luzia ere, hementxe. Ja, Sanka Luziak ere bikotetan hasita dagoz, eta ja medio gutxira hasiko dira ja lurraldeak hartzen, beste gazti urtarren moduan, eta abia egiteko kontuetan hasteko hurbilduko gara irlatxo honetara. Hemen basate taldea, hemen bikote bat basatiena, dagoeneko ja batzuk abiatan dagoz, beste batzuk abiak egiteko prest. Hemen benetan basate bikain bat, arra, eta emea ere alboan hortxe, eta sarritan emeak eta jakiteko Jesus, basateanak dirala. Ez ba, atzetik dauka arra, eta bain eskutatzen dira, hor, dantzan, justo postearen atzian. Ba, biharko, hemen ikusten dituzuen irlatxo hauek, lehen esan dut ere, sartuko gara, haizea hasi da, eraz, jaitxiko dut apurtxo bat. Da, irlatxo hauek, moldatu ibarritu apurtxo bat, eta gainean daukaten ustai belar guzti hau, desbrosadora kaseta, mantendu egin barko dugu. Ze hemen ikusten duzuen Brumaela bihar komentatuko dizuet, ez da, baina geu kudeatzen dugu, amendik Urdaibai berzenterretik. Eta hegaztiei erakargarri egiteko, hortxe lanetan ibiltzen gara. Ardiak laguntzen digute, baina ardiak ez ditugu irlatara eramaten, noski. Gusten duzu zelako landare diazten da normalean horrelako irletan, izatez ezetasun handia dago, ura erruz daukate, eta gainera daukaten asko ere da ongarria. Hegaztiak usten duten, bai, zirina eta nitrogeno piloa dagoen lekua dira. Hemen ikusten dituzuen landareak, landare nitrofiloak dira, guztiz nitrofiloak, ustai belarra, batzuk gure hortuetan eta komila artean belar txartzat daukaguna, baina sendabelar moduan ere erabiltzen den landarea. Hoi momentuan ez dakiz zetarako, baina enterretuko naiz, Eta ontxe, aziz beteta,
Nigo horatzen dut etxean eta landara aterratzen zenen ortuan, bueno, deabrua izango bazan moduan, segidoan joaten ginen, kentzera, hemen hasi hauek, orantxe ikusten diren hasiak, ze bestela guztiz zabaltzen omen zan. Lanperna mutxuak ikusteko lekurik onenak, ni iparrerantza joango nintzake. Hemen ikusten ditugu, baina batzutan, baina ondartzetan eta hilda, sarritan. Hemen ikusten duzu zelako zain belar edarra, haure zenda belar primerakoa, llanten, erderaz, ontsen loratan, estarrirako erabiltzen dena asko, bai zain tiratuetarako ere, zauriak sendatzeko, hau da, botikarik onena, zain belarra, hemen ikusten duzue. Gero, pasmo belarra ere egoten da, inguruan, baina orain ez dut ikusten, baina bajutxo hau egoten da. Ustai belarra, zain belarra, bueno, irlauek, baina bihar hegaztientzako leku prestatu behar ditugu eta hortxe. Galdetzen digute hegaztiak beldurtuko ditugu, bai. Egia esan, bai. Sartzen garenean beldurtuko ditugu, baina sartuko gara marea behan dagoenean, aukera emateko beraiei ere, hurbiltzeko padurako beste inguru batzutara. Eta aldik eta azkarren, gure lagana egin, eta berriz ere ikusiko duzu, nola, nik uste dut arratsalderako gauzak berriz ere baretuko hori direla, eta bueltan etorriko diran dana. Gainera, urmaelak 17 hektarea dauzka, eta gu normalean hemendik sartzen baldin bagara urrengo joaten dira inguruan dauden lekuetara komentatzen didate, ea ustai belar horrek derrigorrez kendu behar diran, eta noski derrigorrez ez, baina gertatzen dana da, kentzen baldin, espalditen baditugu kentzen, eta hori da, aspaldien ikasi dugun gauza bat, ez bakarrik guk egiten dugulako ez, ze urmaelen eta horrelako ezegunen kudeaketan urte asko eta asko daramatzate batez ere Bretainian dian, batez ere Ingalaterran, Holandan, eta han ere mantenu lanak egiten dituzte batez be hegaztientzako eta erakargarri egiteko. Azken finean, hegaztiak behar dituzte, hegaztiak ez faunak, behar ditu habitat desberdinak, eta inguru desberdinak, bai behar dituzte leku itxiak, adibidez, leskadien modukoak, hemen dauzkagu, hainbat leskadi, inguru, parkatu. Horbiltzen bagara, hemen ikuste dituzue, leskadi trinkoak horretan abia egiteko eta beraiek izkutatzeko eta janaria bilatzeko ere, baita ere behar dituzte ur libreak, ze izugarria da, baina ur libre gabe, hemen ikusten dugu, kasualitatez, lertxuntxo handia, leskadi inguru horretan eta ur libreak dauden lekuan arrantzan. Janaria bilatzeko derrigorrez ur libreak eta behar dituzte. Egon dira urmael batzuk adibidez esentxoriarekin eta horrelako hegaztiak izan dituztenak, eta kudeak eta faltagaitik normalean landarediak azkenean gaur eguneko urmaelak oso murriztuak dira, total antropogenikoak edo gizakiak ikututakoak, beraz mantendu behar diranak ere, eta gertatu da hainbat lekutan, adibidez Inglaterran eta esentxoriarekin utzi leskadiak zabaltzen on biarrez edo bintzate natura bera jarraitu dezala, eta bapatian zesentxoriaren populazioak jeisten hasi, ia desagertu arte. Zergaitik, janaririk ez utelako aurkitzen leskadi barruan. Jateko ur libreak behar zituztelako, beraz, guk hemen egiten dugun beste lan bat da, batzutan, horregon da lertxuntxo handia, hor ikuste du zuri-zuria, eta mentxe, ikusi ere ez dut egin, ze kamuflatuta dago, lertxun auskara, hor ikusten da, eskutatuta. Behar dituzte horrelako lekuak eskutatzeko, baina ur libreak ere janaria bilatzeko. Eta ez hori bakarrik, baita ere, migrazioan, datozen hegazti pilo batek, hemen beste lertxun auskara bat,
migrazioan datozen hegaztiek atxeden hartzeko leku libreak ere behar dituzte. Adibidez, behitu, hurbiltzen bagara ona, hemen daukagu irlatxo bat, kasurik ere egin bakoa urteetan, bueno, bihar kasu egin beharko diogu, ze hemen ikusten ditugun arbustu hauek, zuhaizka hauek, bakariza dira, bakarizak estaltzen du dena, hemen irlatxoan, hegazti kontu gutxi. Agian batan bat igual abia egiteko preste egongo litzake, baina badauzka inguruak, inguru guztian badauka leku pila bat, baina irlatxo hau hegaztientzako, gehienentzako behintzat, galduta dago. Bai, zenbat eta habitat desberdin gehiago izan, hemen daude leskadiak, ur libreak, ihitzak, hauek dira ihiak, baina hau da gure ihia, eta guk hemen Euskal Herrian daukagun landare benetan izugarri garrantzitsua, hegaztian askontzat, hemen dagoz ihitza oso zabalak, junkal deitzen dena gazteleraz, ihitzak espaldin badira ulertzen, erakutsiko dizuet, zelako ihitza zabalak ditugun, hemen, ihitzen artean badagoz leskak, dira honek marroitzka ikusten diren hauek, orantxe hasten ari diranak, hortxe ikusten dituzue, baita ere, noski, zuhaitz batzuk, urgazia bizi aldirenak, eta hauek dira tamarizak, edo kalmaixak, hauek ere importanteak, hegaztien koloniak eta abiak egiteko lekuak sortzeko, ur libreak noski, baina inguru hauetan ere, noski, landare inbaditzaileak pila bat. Eta hemen ikusten duzu bat. Hor ikusten dira ihiak, eta bat horiskagoa, hemen txebeitu. Hau ikusten duzuen hau, ematen du oso polita eta beste ihi bat dela, baina ez da, hau da, Ameriketatik etorri dan landare bat, espartina, uste dela, zai bada alterniflora edo horrelako izen badauka latinez, erruz zabaltzen ari da paduretan, eta egiten duena da estaltzen ditu ihitzak, bertoko ihien lekuak. Eta leku batzutan, erakutsiko dizuet, ze hemendik gutxira sartu beharra izango dugu, behitu, hemendik ikusten diran horiska guzti hauek landare horiek dira. Hemendik gutxira arazo itzela izango dena inguru honetan. Ze ur libreak estaltzen dituzte, kentzeko oso zaila da, makinariarik ez bada sartzen oso zaila, hainbeste jente beharko litzake, eta hemen ikusten duzuen dena nola estaltzen ari den, hemen ikusten duzuen landare polita hau, belarkara hau, espartin hau, eta gero eta gehiago zabaltzen doana, eta gure bertako landaredia alderatzen duena. Beitu, hau dena, landare horrekin, beitu, topera. Hori, egunen baten, ez dakigu, proiekturen bat edo eskatu beharko dugu, berriz ere berrizteko inguru hau, eta normalean beste leku batzutan egiten dena, Ingalaterran, Frantzian, Holandan, hainbeste urte eta urte daramatzatena, da, egun batetan makinaria sartzen da, eta makinaria horrekin erauzi egiten dira landare hauek momentutxo batetan, eta ezin duzu imaginatu zelako bergeneratzeko edo berriz ere naturalizatzeko ahalmena daukaten padurek. Da zerbait izugarria. Erakutsiko dizuetekun batetan guk hemen egindakoa, hemengo proiektua, eta nola iritsi zen orain ikusten duzuen inguru ederra honetara, irlatxoak, hemen ere ikusten duzue, ikusten da, non ibiltzen diren hegaztiak eta non gelditzen diren, danak lasai egoteko eta atxeden hartzeko garbi dauden lekuetan. Hemen ikusten duzue, ontxe, kulizka ilun bat, Andarrios Grande, gazteleraz Biluriko Oscuro, uste dut dela, galegoz, Xibita,
katalanez, eta denak amintxe, atxeden hartzen, baina, noski, garbi dagoen lekuetan. Hemen barruan, normalean ez dira baitu, agate txistularia ere, amintxe ikusi genezake, hortxe, baina garbi dagoen lekuan ere. Beitu, hemen esaten digute forutik zer egitezan, da hemen Arteagan ere, guk hemen baserrian ere bagenituen hitzak dira itsasoari erabiltzetako lekuak, eta hortxe, ia aztezan, hemen ikusten dituzuen ie guzti hauen moduan, baina drainatu egite ziren, hortuen moduan eta pastu moduan, eta urtean, ez dakit, behin edo zenbat badiar izatezan, gehiagotan igual, ebaki egiten ziren, eta belarretik aparte, ie hauek eramate ziren gurdiagaz, guk astoa izaten genuen, periko, eta eramate ziren kortara, tantxe gordetzen ziren, behien azpiak egiteko, behien ohiak egiteko, eta gero hori, noski, zima hor moduan edo satz moduan, hortuan erabiltzeko. Eta hori forun, bai artian, buruetan, padurak dituzten herri guztietan, egite esan gauza bat. Egunen baten, erakutsiko dizu zer zan hau, petxo, idea bat egiteko, baina hau ideatxo bat bakarrik, ze, egunen baten azalduko dizuet, hemen erakutsiko dutzu edaz, irudi batzuk ikusteko nola evoluzionatu duen, inguru honek, hortxe ikusten duzue, gaur egungo irudi bat, goitik ikusita urmaelarekin hortxe, baina hau 1945 irudi bat, leku berdinekoa, eta hortxe ikusten duzue, laukiz jositako inguru hori, dira hitzak, eta dira hortuak. Hortuak, eta hortxe genero guztia ateratze zen, artoa, eraite zen, naboak ere, arbiak eraitze zirela esate ziguten, itzelak ateratze zirela, ze lur oso onak ziren, baina, ikusten duzu hemen, gitxika, hortxe beste imagine bat, 1956koa, baina ja, garai honetan hasten dira, hitzak usten. Abandonatu egiten dira, urak berriz irabazten ditu inguru horrek, eta azkar batetan, ja padurak sortzen hasten dira, 77an, 83an ja lur gutxi batzu gelditzen dira erabiltzeko, pastu moduan asko, eta 80an ja hemen Arteagan behintzat hitzak apurtzen dira, munak apurtzen dira, eta padura sartzen da. Eta ja gu hasten gara apurtza beste modu bateko berreskurapen bat egiten. 2005an padura bihurtuta guztia, eta hemen hasiko ginen gu 2008an paduraren berreskurapen lanetan, obretan, munak altxatuz berriz, proiektu oso polit bat erakutsiko dizu dana, eta irlak sortu, ikusten duzuen lekua nola gelditu zen, makinaria sartu zen, eta egun batetik bestera, hemen padura, orantxe ikusi denezakean, 2010an, 2011an, naturalizatuta, guztiz naturalizatuta, 13an, eta gutxi gora bera, gaur egun, zer nolako itxura daukan, padura honek. Eta hauxe da, guk orain ikusten duguna. Benetan, hegaztientzako eta animali askorentzako paradisu bat. Paradisu bat, hementxe ikusten dut duzuena, eta nola, inguru honetara etortzen diran, hegazti polita hauek, ontxe momentuan hor zertzetak eta ikusten duzu ez? Arranplatik eta pasate zinila, klaro, ze hemen kanalak eta gurutzatzeko, urdiekin eta arranplak egote ziren, eta benetan, inguru honek historia eta kultura asko gordetzen duen ingurua dela. Baina gu batetan erakutsiko dezuet. Tranquil, hemen egin genuen proiektua, eta bihar goizian, saiatuko gara egoten 11etan, ezin baldin bagara egon, beste lan batzu ditugulako, jarriko dizuegu hortxe, baina, jarraituko duzu zuzeneko ikusten, eta beste lan, zinda gizuet, agertuko garala, 11etan berriz ere, eta ikusiko dizutu zelako
lanak egin ditugun mantenu lanak hemen padura honetan beharrezkoak diranak nahi baldin badugu biodibertsitate maila hau mantendu. Beraz, nik bihar arte esango dutzuet. Jarriko ditut berriz ere ez dakit hemen jarraitzen duten, aiba, joan dira. Joan dira, etorri diran beraien irlatxora, ze batzutan, baina ez, badakit, marea, behan dago, eta orain, itxasadarrera joan dira, horregon diran mokozabalak, eta beraien irlatxoa utxik utzi dute. Ikusten duzu hemen irla garbi-garbi bat, eta hegaztiak non, eta hortxe. Lasai asko, atxedenian. Bihar beste itxura bat ikusiko duzu, ze ia hauek eta batzuk desagertuko dira hortik. Baina ikusiko duzu nola hegaztiek eskertuko diguten bihar egindako lanak. Beraz, arratsalde on bat pasa deizuela, bezarka handi bat dan hori, idatzi duzuen leku guztietatik, partartzen duzuen leku guztietatik, eta bihar 11:00 hemen gauden berriz ere. Gero arte!